Y cuán poco hemos dedicado a profundizar en este tema de la crucifixión de Jesús. Yo quiero ayudarte con una sola cosa que te va a ayudar a entender el significado bíblico de la cruz. Una sola cosa, porque son demasiadas. Y es la Pascua judía. Sin el Antiguo Testamento no vas a entender la cruz. No tiene sentido la cruz. Es solamente una persona muriéndose, sacrificada, colgada en un madero, torturada por los romanos. No tiene ningún sentido si no entiendes el Antiguo Testamento. La cruz es el cumplimiento final de todo lo que el Antiguo Testamento había estado apuntando y prometiendo. Y la Pascua judía, que sucedió después de que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, nos ayuda a entender muchísimo de la cruz. Y eso es lo que vamos a ver. En la Pascua judía se conmemoraba el día en que Israel fue liberado de Egipto por Dios. La última plaga de Egipto, ¿te acuerdas de las 10 plagas? Bueno, la última plaga era la plaga que no era una plaga, era la maldición de Dios de que Él iba a matar a los primogénitos que se encontraban en Israel. Sea israelita, sea egipcio, no importa, todos los primogénitos van a morir. ¿Qué son primogénitos? El primer hijo que tuviste. Si tienes 3 hijos, el primero, el mayor. Ese es el primogénito. Esos van a morir. Esa es la última plaga, ¿verdad? De las 10 plagas. Dios tenía un plan con esto, ¿ok? Dios no está jugando a matar gente. Es un mensaje que le está dando. Desde el principio, la Pascua se enfoca en el derramamiento de sangre de un cordero en sustitución de la muerte del primogénito. En otro sentido, nadie va a quedar exceptuado hacia esa maldición. Todos van a sufrir la muerte de su primer hijo, ya sea en su primogénito o ya sea en la muerte de un cordero o un cabrito que tenía que morir y su sangre derramada y puesto en el dintel de las puertas. Esa sangre significaba: ya fuiste condenado, ya fuiste muerto. La ira de Dios vendría y habría muerte en los primogénitos sin escapatoria, ¿verdad? Pero Dios había establecido formas de ser librados. Si obedecías a Dios, si tomabas el único camino establecido por Dios de salvación en ese momento, y obedecías y matabas ese corderito y ponías en el dintel, entonces la condenación iba a caer sobre ese corderito, no sobre tu primogénito. En otras palabras, o tu hijo recibía la ira de Dios, o el cordero que era sacrificado y quemado simbolizaba haber recibido la ira de Dios. En la crucifixión, Jesús estaba tomando nuestro lugar. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan el Bautista. Y déjenme leerles una lista de detalles que conectan la crucifixión de Jesús con la Pascua judía. Una lista que estuve investigando. Y son 5 cosas. Primero, 5 días antes de que el cordero fuera sacrificado, el cordero de la Pascua judía, porque eso se celebraba cada año, en abril. 5 días antes de que el cordero fuera sacrificado, era seleccionado. Por lo tanto, es significativo que los escritores de los evangelios enfatizan que Jesús entró en la ciudad de Jerusalén 5 días antes de su muerte y de que el cordero, el sacrificio de la Pascua, fuera sacrificado en el templo. Segundo, Dios dijo a Israel que el cordero que iba a ser sacrificado debía ser un cordero o cabra sin defecto ni mancha. Éxodo 12:5. La Biblia dice que Jesús es el cordero sin pecado, sin imperfección. Tercero, cuando el cordero de la Pascua era asado y comido, ninguno de sus huesos debía ser quebrado. No solo Jesús enseñó que debían comer su carne y beber su sangre, sino que los evangelios nos dicen
un dato interesante, que era costumbre romper las piernas de los crucificados. De hecho, nos dice que los dos que estuvieron al lado de Jesús rompieron las piernas, pero a Jesús no. No rompieron sus huesos, porque ya estaba muerto, dice. Dice Juan 19, 32, 33, dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y ahí los evangelistas hablan de que eso cumplía una profecía de esto. Cuarto, Jesús murió y fue sacrificado por nuestros pecados en el mismo día que se celebraba el sacrificio del Cordero de la Pascua judía, para cubrir el pecado de Israel. En el mismo día viernes, cuando Jesús murió en la cruz, el Cordero de la Pascua estaba siendo sacrificado en el templo. Y quinto, en el momento del sacrificio, a la misma hora del sacrificio de la Pascua judía, ese día que Jesús murió, como nuestra Pascua, la tradición nos dice que un sacerdote tradicionalmente soplaba un cuerno de carnero, conocido como el shofar, que se escuchaba fuertemente a las 3 p.m., a las 3 de la tarde. Un ruido fuerte se escuchaba. En ese momento el cordero sería sacrificado y el pueblo de Israel se detendría para meditar sobre el sacrificio por los pecados en el nombre del pueblo. A las 3 de la tarde de ese día, justo en el momento de morir, Jesús dio un fuerte grito en ese mismo momento, desde la cruz, que todos oyeron. En ese último grito, vamos a meditar un poco más en el tercer punto. Pero antes quiero llamar tu atención a que hagas de esa cruz, que significa tanto, mis hermanos, y de esa crucifixión, tu refugio. Refúgiate en esa cruz, como en ese Cordero de Pascua que Dios ha provisto para ti. Porque, mis hermanos, como los antiguos predicadores decían, la ira de Dios viene sobre todos nosotros. Eso es verdad. Eso es lo que dice la Biblia. Solo hay una forma de que tú no recibas la ira de Dios que viene sobre todos nosotros: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.